Mi nombre es Damaris y les voy a hablar acerca de la leishmania mexicana. Este es un protozoo unicelular heterótrofo con un ciclo de vida indirecto o heteroceno. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesita de 2 o más huéspedes para poder llevar a cabo su ciclo vital. Bueno, va a tener 2 fases, una móvil y una intracelular. En su fase móvil se le va a denominar promastigote y va a ser la fase infectante del protozoo. Aquí va a tener una forma de amiba flagelada y va a medir de 12 a 20 micras. En su superficie del parásito va a abundar las glucoproteínas GP63 en esta fase con actividad metaloproteasa. Y en cambio en su fase intracelular o amastigote va a ser su fase diagnóstica, porque ahí sí ya la vamos a poder observar en distintas pruebas, ¿no? Va a tener una forma más ovalada como en la imagen anterior y va a medir de 2.5 a 3.5 micras. Bueno, la leishmania mexicana, que es la especie en cuestión, va a pertenecer al género Leishmania, al orden Kinetoplácida, a la clase Somastigopora, al subfilo Masticopora, al filo Sagomasticopora, al reino Protista y al dominio Eucaria. La leishmania mexicana provoca la leishmaniasis cutánea, también denominada coloquialmente como úlcera de los chicleros. Esta va a ser la enfermedad en cuestión, va a ser la leishmaniasis cutánea localizada y difusa, de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, ¿por qué úlcera de los chicleros? Prácticamente se le empezó a denominar así por el oficio de estas personas que empezaron a presentar con mucha frecuencia estas úlceras en las orejas. Estas personas se dedicaban a la extracción de la savia del chico zapote para la producción del chicle. Se presentó muy frecuente que se le empezó a denominar coloquialmente como la úlcera de los chicleros. Pero también se presentaba en personas que cultivaban o que trabajaban cultivando el cacao y el café. Bueno, el transmisor de la leishmaniasis cutánea es el sand flea o también llamado mosca de la arena. Este es el transmisor, este que vemos aquí. Bueno, no solamente infecta al humano, también tiene otros reservorios silvestres que han sido confirmados, como el Didelphis marsupialis, el Heteromis gaumeri, el Neutoma micropus, el Oryzomys melanotis, el Otylomis pilotis, el Peromyscus yucatanicus. Bueno, pues su epidemiología. En México, los estados con transmisión de leishmaniasis en los últimos 8 años son Campeche, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán, siendo en su forma cutánea más predominante en los estados de Campeche, Quintana Roo y Oaxaca. Bueno, pues en México la forma cutánea en sí se presenta en la mayoría de los casos, como se podría decir que el 99% de los casos es en su forma cutánea. Por lo mismo de que pues la especie que lo lleva a cabo pues es endémica de México, ¿no? Bueno, durante el 2019 en México se reportaron 1014 casos de leishmaniasis cutánea localizada. Sin embargo, durante el 2020 solamente fueron 324 casos. Ahí podemos ver que fue disminuyendo. Bueno, el número de casos de leishmaniasis cutánea por entidad federativa endémica en México. Pues aquí no solamente se ve la leishmaniasis cutánea, sino también la leishmaniasis mucosa, pero nos interesa ver los estados donde sí se presenta leishmaniasis cutánea como tal, como lo es Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Oaxaca. Pues vemos que en Oaxaca hay menor prevalencia, ¿no? Pero en Campeche vemos que sí es de los, al menos es el tercero que ha tenido en los últimos años, pues mayor prevalencia de leishmaniasis cutánea. En Quintana Roo hubo un pico en el 2019, pero vimos que bajó para el 2020, que pues esos son los datos más actuales. Esperemos que pues siga disminuyendo. En Tabasco pues se ha mantenido, esperemos que disminuya en los próximos años. Bueno, ¿cuál es el ciclo de vida de la leishmania? Para empezar, se necesita de una sand flea o de una mosca, que esta mosca se encuentre parasitada y que tenga en su díptero los promastigotes de la leishmania.
Entonces, al picar al ser humano, lo convierte en huésped. Entonces, inocula en él promastigotes que entran en las células del sistema mononuclear fagocítico y se convierten en amastigotes. Esto es importante porque al estar en las células del sistema mononuclear fagocítico como macrófagos, células dendríticas, este parásito pues obtiene una ventaja porque evade al sistema inmunológico, evitando ser destruido. Entonces cambia de forma de promastigote a mastigote, que pues aquí sí lo podemos diagnosticar, es su fase diagnóstica. Entonces vamos a decir así que cuando los amastigotes, el parásito, cree necesario, destruye la célula y sale esparciéndose y yendo a, pues, hacia otras células del cuerpo. Entonces, cuando ya está en el cuerpo, la mosca hembra que necesita alimento, necesita sangre para alimentar a sus huevos y que estos pues crezcan, ¿no? Se necesita reproducir, vaya, pues pica al huésped llevándose consigo y con el alimento los amastigotes. Entonces, en el intestino de la mosca, estos amastigotes cambian de su forma amastigote a promastigote. Y el promastigote sí es infectante, o sea, ya está en su fase infectante para infectar a otro huésped. Entonces, esos promastigotes migran hacia la fase, o sea, la parte faríngea o bucal de la mosca, que se llama también díptero, que es este órgano picador o chupador de la mosca. Entonces, estos promastigotes migran hacia ahí para poder ser introducidos, inoculados en otro huésped, como vemos aquí, y el ciclo pues se vuelve a repetir y así sucesivamente. Entonces, este ciclo aproximadamente dura de 24 a 25 días, que pues en esta fase de amastigote, de promastigote a mastigote dura aproximadamente unas 24 o 48 horas, pero en lo que otra mosca vuelve a picar a este huésped para poder ir y pasarlo a otro a otro huésped como tal, pues se da en estos 24 a 25 días. Bueno, pues los mecanismos del parásito para contrarrestar la respuesta inmunológica, pues en el vector, pues se protege con estas enzimas hidrolíticas de las enzimas hidrolíticas del intestino del vector mediante los lipofosfoglucanos y la glucoproteína GP63. Y en el huésped, pues como ya vimos anteriormente, pues prácticamente porque está en el sistema fagocítico, pues evade al sistema inmunitario, evitando pues ser destruido en su totalidad, vaya. Y entre otras cosas, pues también la alteración de la fosforilación. Pues bueno, las manifestaciones clínicas de la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis cutánea puede ser localizada o presentarse de forma difusa. Prácticamente primero se presenta una mácula después de la picadura para originarse o hacerse una pápula, de ahí un nódulo, se va a poner más dura, y posteriormente hacerse una úlcera que al cabo de haberse curado va a dejar una cicatriz. Bueno, la leishmaniasis cutánea pues provoca estas lesiones en la piel, sobre todo ulcerosas en las zonas expuestas del cuerpo, como lo son la cara, los brazos, las piernas, y pues pueden dejar o dejan cicatrices de por vida, causando la estigmatización de la persona, ¿no? Bueno, les dije anteriormente que se puede presentar de forma localizada, como vemos aquí, o también de forma difusa, como vemos acá. En la forma difusa, pues este parásito ya se disemina y produce pues lesiones nodulares en toda la piel, con excepción del cuero cabelludo o piel cabelluda, no desconozco cuál sea el término adecuado, pero pues bueno, de ahí en fuera va a presentar lesiones nodulares en toda la piel. Y pues bueno, en su forma localizada, pues estas úlceras van a aparecer, ¿no? En ciertas partes donde se realice la picadura, vaya. Pero puede ser, se puede complicar estas lesiones si se originan en la oreja. ¿Por qué? Porque va a empezar a destruir el tejido y va a mutilar el pabellón auricular, deformando las orejas, y pues esta probablemente es una complicación, ¿no? Si es que se llega a tener la úlcera localizada en la oreja.
¿Cómo se va a diagnosticar la leishmaniasis cutánea? Tomemos en cuenta que pues su forma primaria, ¿no?, del diagnóstico va a incluir la sospecha clínica y los datos epidemiológicos que el paciente presente. Entonces, pero no solamente se va a basar en la clínica, en la sospecha, vaya, y los datos epidemiológicos, sino también debemos demostrar la presencia del parásito en el sistema fagocítico mononuclear. Y para esto hay distintos tipos de diagnóstico. El primero, pues, que voy a mencionar es la observación microscópica del parásito en improntas tomadas de las úlceras fijadas en alcohol y teñidas con giemsa. Como vemos aquí, pues ahí podemos ver a los amastigotes y a los promastigotes. Y se confirma, ¿no?, que pues sí hay, ¿no? Y ahí pues podemos ver cómo se toma la muestra para posteriormente hacer un frotis y observarlo al microscopio. Bueno, otra forma de diagnóstico es el senodiagnóstico, que consiste en inocular material de la lesión en animales. Y esto va a permitir identificar el parásito y también observar la lesión en el animal. Como vemos aquí en el hámster, vemos lesiones en sus patas y en sus fosas nasales. Bueno, también otra forma es el cultivo en agar o en medios de cultivo especializados, como es el agar sangre, NNN, y el RPMI 1640. Otra forma y la más utilizada de diagnosticarla, además de la observación microscópica y confirmar un diagnóstico como tal, se utilizan pruebas inmunológicas para determinar la presencia de anticuerpos específicos. Una de ellas pues es la intradermoreacción de Montenegro, que es esta que vemos aquí, o pues también se le llama prueba de leishmanina, que pues es una prueba de hipersensibilidad celular tardía hacia antígenos de leishmania. Pues consiste prácticamente en introducir un extracto del parásito para ver la reacción. También se utilizan pruebas moleculares. Se emplea pues la detección del ADN del parásito en tejidos pues mediante la reacción en cadena de polimerasa denominada PCR. El tratamiento más utilizado son los antimoniales pentavalentes, como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de antimonio o de sodio, en aplicación intramuscular o intramuscular o intralesión, como vemos aquí, más localizada, ¿no? En intralesión se utiliza más en la localizada. Y como forma alternativa también se utiliza la anfotericina B y la pentamidina, más que nada utilizada, me parece, en mujeres embarazadas o en lactancia. Pero también actualmente se está utilizando la miltefosina por vía oral. Bueno, ¿podemos prevenir la leishmaniasis? La respuesta es que sí. ¿Cómo? Pues por medio de medidas tendientes, ¿no?, para controlar a los transmisores, que pues es esta mosca, con el uso de mosquiteros, la fumigación y los empleos de repelentes. Si vamos a estar expuestos a estos lugares o si vamos a salir a campo, pues hay que mantener, ¿no?, las medidas para prevenir. El caso clínico. Vayamos al caso clínico. Se trata de paciente femenino de 4 años de edad, originaria y residente del estado de Morelos, en zona rural, quien fue enviada a consulta de dermatología pediátrica por presentar dermatosis localizada en cabeza que afecta a región malar derecha, como vemos en la imagen. Esta imagen es del caso clínico. Bueno, la dermatosis estaba constituida por ulceración ovalada de aproximadamente 2 centímetros por 1.5 centímetros, eritematosa, con bordes elevados bien delimitados, hiperémicos e indurados, así como costra central, asintomática con 9 meses de evolución. Al interrogatorio se refiere a haber iniciado como una pápula eritematosa, la cual fue posterior a realizar actividad por la tarde en el campo, relacionándola con picadura de insecto. Se notó persistencia de la misma, crecimiento lento y posterior ulceración. A pesar de múltiples tratamientos antimicrobianos y antimicóticos tópicos indicados en su localidad de procedencia. Se inicia protocolo de estudio con diagnóstico de leishmaniasis cutánea localizada. Entre los estudios se realiza biopsia de piel. En ella se observan granulomas constituidos por células gigantes de tipo Langhans y células epiteloides, además de intensos infiltrados inflamatorios compuestos por linfocitos, plasmocitos y neutrófilos. Su intradermoreacción de Montenegro resulta positiva 48 horas después de su aplicación.
Asimismo, se realizó frotis de la lesión, evidenciándose formas parasitarias intracelulares, como vemos en la imagen. Además, su serología con inmunofluorescencia indirecta fue positiva, dando como resultado 1,16. Se inicia tratamiento con antimoniales intralesionales, antimoniato de meglumina, misma que se administró en 5 ocasiones semanalmente con una respuesta favorable. Hasta el momento no se reporta recidiva de la paciente. Bueno, pues ahí podemos ver en la imagen cómo fue la evolución al ir aplicando las dosis del tratamiento. A la quinta dosis, pues vemos que ya ha cicatrizado. Pues bueno, esta es la sección de preguntas y pues mis fuentes y gracias por su atención.